Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra, 4 de mayo 2015. El tema, evolución, ministerios modernos. El tiempo pasa, la forma de la gente pensar también ha cambiado con el paso del tiempo. Y para algunas personas, esa evolución en el conocimiento, ese crecimiento que, que se ha manifestado a través del tiempo, en el manejo de información, en el auge de la ciencia, el crecimiento de la tecnología, todos los medios modernos que hay para vivir, para mejorar la calidad de vida de la gente, implica también una transformación, un cambio, una adaptación del mensaje cristiano que se predica a la humanidad. Eso implica que con el paso del tiempo, definitivamente las cosas que se hacían en la época de la iglesia primitiva y en la época de Jesucristo, en estos días, definitivamente, por razones que se entienden lógicas, tienen que cambiar, porque no estamos en la misma época, porque no estamos con gente que maneja el mismo tipo de información que el que se manejaba antes, que los tiempos han cambiado, que el mensaje tiene que llevarse de una forma distinta, que hay nuevos medios para transmitir el mensaje y un sinnúmero de cosas más con las cuales se quiere justificar o se quiere amparar que el mensaje evangélico, el mensaje cristiano, tiene definitivamente que ser adaptado, tiene que ser modernizado, tiene que ser ajustado a los tiempos actuales, que no se puede predicar un mensaje tan radical, que no se puede predicar un mensaje tan literal, que hay que, al momento de predicar un mensaje, hay que hacer una investigación de lo que se hablaba en el momento, el contexto y un sinnúmero de factores más. Y hay que tener cuidado inclusive hasta con las palabras que se dicen al momento de predicar, porque algunas palabras pueden ser ofensivas, porque algunas palabras pueden afectar mucho, pueden ofender a personas que andan detrás de una congregación o detrás de un líder. Y una de las cosas que es importante es mantener el liderazgo. Eh, Suena quizás cantinflado lo que estoy diciendo, pero no deja de ser una realidad. Los medios de tecnología han permitido que la difusión del evangelio sea más grande, más amplia a nivel mundial. Eso es maravilloso. Yo estoy ahora mismo, estoy utilizando la tecnología, estoy utilizando los avances tecnológicos para transmitir este mensaje. Entonces, es maravilloso. Pero hay algo, y es el caso de cuando se quiere adaptar el Evangelio, la palabra, las ordenanzas de Dios a los tiempos modernos. Cuando queremos transformar lo que es bíblico, lo queremos cambiar, lo queremos adaptar, lo queremos eh, traer, como diríamos, convertirlo en algo distinto, con el fin de que sea más accesible a la gente o con el fin de que socialmente sea visto de una forma distinta. Ahí nos vamos a la Biblia, porque aquí vamos a hablar de los ministerios. Efesios 4, verso 11. Dice esta palabra en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud
del Cristo, para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas, de hombres que mediante sus artimañas traman, llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio de Cristo, que es la cabeza, y por medio de él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas, según el don que le es proporcionado por medida a cada miembro para el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en el amor. Esto es palabra de Dios. Aquí el Señor nos menciona, a través del apóstol Pablo, menciona 5 importantes ministerios. 5 importantes ministerios. El apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y el objetivo de cada uno de estos ministerios es para la edificación de las personas que forman parte de la congregación. Para la edificación, para que todos tengan un solo sentir y un solo pensar, para que todos estemos unánimes en un solo pensamiento, para que lleguemos a la estatura del ser humano que Dios aspira a que nosotros lleguemos, para que no nos dejemos arrastrar por vientos de falsa doctrina, sino que sigamos una sola enseñanza, que es la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de Jesús. Y para que todos estemos unidos y asumiendo, lógicamente, que Jesús es la cabeza de todo esto. ¿Qué significa eso? Que en un organigrama, la cabeza, vamos a decir el presidente, el rey, el jefe, baja la información y los subalternos tienen que cumplirla. Si un subalterno no cumple con la orden que baja de la alta gerencia, vamos a decir en este caso del jefe, el presidente, del dueño, ese empleado primero no es leal, segundo, ese empleado le está haciendo un daño a la empresa, y tercero, ese empleado, si no se encarrila, si no comienza a obedecer lo que el jefe manda, debe ser expulsado, porque ese empleado no le está haciendo bien a la empresa, le está haciendo un gran daño. Entonces vamos a ver qué es un apóstol. Si nos vamos a la Biblia, nos fijamos que cuando Jesús eligió a sus apóstoles, Jesús los señaló él mismo eligió a los apóstoles, él eligió 12. Y sobre cada apóstol él prometió que cada uno de ellos gobernaría una de las tribus, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Uno de los apóstoles vendió a Cristo, Judas Iscariote. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos, después de la resurrección y la ascensión de Cristo, que eligen a Matías como el apóstol que sustituye a Judas. Luego aparece Pablo, al cual también se le da un apostolado, y así por el estilo encontramos en la Biblia a otros apóstoles como Judas y Santiago, los hermanos de Jesucristo, aunque a los católicos le piquen, son hermanos de Jesucristo, y estos y otros tantos más a los cuales se le atribuyen títulos de apóstoles. Pero ¿cuál era la función que tenían estos apóstoles de aquella época? Bueno, la principal función de estos apóstoles, la palabra apóstol significa mensajero, era primero predicar el evangelio, segundo, establecer congregaciones. Eran sembradores de congregaciones. Estos hombres iban por diferentes lugares, abrían una congregación. Lógicamente, primero predicaban el evangelio. Las almas que decidieran arrepentirse y creer en Cristo eran bautizadas en agua y luego eran bautizadas con el Espíritu Santo. Esta gente tenía tanto poder que con la simple imposición de manos muchas personas recibían el Espíritu Santo. Y luego se formaba una congregación, se buscaba un lugar donde se establecía una iglesia. ¿Qué es iglesia? Una iglesia es el conjunto de personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Cristo elige un grupo de seres humanos, y esos seres humanos elegidos por el Señor, salvados por su gracia, nacidos de nuevo,
restaurados, forman parte de la iglesia. Una iglesia no es un club, ni es un edificio de 4 paredes donde se junta gente. Eso es una congregación. Eso es un templo, si se le puede llamar templo. La iglesia la hace el conglomerado de personas. Entonces estos apóstoles juntaban todas esas personas y predicaban el evangelio de lugar en lugar. Iban y predicaban el evangelio, hacían señales milagrosas en el nombre de Jesús. Pero lo más importante, no variaban el mensaje original. El mensaje original dado por el Padre no era variado en ningún momento. Era el mismo mensaje cristiano. Se reunían en concilios. En el libro de Hechos 15 nos encontramos con el concilio de Jerusalén. Se reunían ellos en diferentes concilios y ahí ellos rendían informes de cómo iba el trabajo de cada quien y siempre se mantenían firmes en la enseñanza del maestro. Yo les invito a que lean el libro de Hechos, capítulo 15, completo, primer concilio cristiano, concilio de Jerusalén. Eso es maravilloso. Y del concilio de Jerusalén se predica poco en las iglesias. Es más, yo voy más lejos. Yo tengo, al día de hoy, tengo 6 años en el evangelio. Yo no he oído el primero predicando de Hechos 15. El único que ha predicado de Hechos 15 en mi congregación he sido yo. Después de ahí, usted va a cualquier... es más, métase ahí en internet y busque Hechos 15 a ver que usted va a encontrar. Casi nadie habla de Hechos 15. Casi nadie habla de Hechos 15. Entonces léalo y estudie Gálatas también, para que se saque de la cabeza muchas triquiñuelas que les quieren meter en estos tiempos. Pero ¿qué pasa? Esos eran apóstoles, mensajeros, personas que sembraban iglesias, que predicaban el evangelio, que hacían milagros en el nombre de Jesús, que bautizaban personas tanto en agua como con el Espíritu Santo. Pero también había un detalle. Jesús les advirtió a sus discípulos, a sus seguidores, y nos advierten a nosotros que van a venir falsos apóstoles. Y una de las principales características de estos falsos apóstoles es que hacen señales y prodigios maravillosos para engañar a la gente. Él nos advierte en Mateo 24:24, falsos profetas, falsos apóstoles. Y los discípulos le preguntan en un momento, Señor, ¿y cómo nos damos cuenta si son verdaderos o si son falsos? Él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede un árbol malo dar fruto bueno y un árbol bueno dar fruto malo? Es imposible, dice el Señor. Pues por los frutos ustedes se van a dar cuenta. Pero ¿qué pasa? Los ojos de la humanidad están como cerrados ante los frutos y están pero muy enfocados en la obra. Se mide a una persona como varón o sierva de Dios por lo que habla, por lo que predica, por las señales que pueden hacer, y no estamos midiendo si esa persona de verdad está predicando, está actuando como mandan las escrituras. Eso es uno de los errores que se está cometiendo en estos tiempos. Quieren humanizar lo sagrado. Y eso es muy peligroso por una simple razón. Dios no es humano, Dios es espíritu. Y a los que le adoran en espíritu y verdad, esos son los que Dios quiere comer. Nosotros como seres humanos somos criaturas imperfectas. Estamos propensos en cada momento a fallar. No hay humano que pueda decir de su boca que no falla, que no tropieza, que no se cae, que no tiene momentos de debilidad. Ese no existe. Y el que diga que es así de santo ya está hablando mentiras. Porque el mismo Señor Jesús advierte que debemos mantenernos velando para no caer en tentación, porque el espíritu, nuestra parte espiritual que contiende con la carne, está dispuesto a mantenerse firme en el Señor. Pero la carne, esto que no podemos tocar, estos pensamientos, esta parte humana, esta parte material, es débil.
Y el mismo Señor Jesús nos advierte. Entonces tenemos que aprender a tener discernimiento. Y no solamente el discernimiento de espíritu, que es un don que Dios le otorga a quien Él entiende que debe tenerlo, sino discernimiento del mensaje. ¿Cómo? A través de la lectura de las palabras. Porque una persona que venga y promueva dentro de su congregación cosas que Dios prohíbe en la Biblia, no puede ser un siervo de Dios. Por lindo que predique, por millones de seguidores que tenga, por miles de views que tengan sus prédicas en internet, por muchos libros que escriba, por simpático que sea, por lindo que se vea. Ay, es que yo veo a ese hombre y cuando yo veo a ese hombre se siente una paz. Ese es el diablo, porque está predicando todo lo contrario a lo que Dios establece. Pero tú estás ciego, porque tú estás mirando solamente la parte humana y te has olvidado de Dios. Te has olvidado de Dios. Pero en estos tiempos modernos, una persona verdaderamente temerosa de Dios y con conocimiento de la palabra, lo último que se atribuye es un título de apóstol. Porque el objetivo principal muchas veces es hacerse ver más que un pastor. Conozco personas que me han dicho a mí, yo les he hablado, oye, escuché un mensaje de tu pastor. Pastor no, apóstol. Pero por Dios, si el mismo Señor Jesús dice, el que quiera ser grande, sírvale a los demás. El mismo Señor Jesús dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Se dan institutos de liderazgo, cuando el Señor no vino a formar líderes, el Señor vino a formar gente para servir a los demás. Entonces, estos títulos que se ponen de apóstol, el objetivo es tener un nivel más, un rango más alto, que sean vistos con un rango por encima. Entonces hay personas que me dicen, bueno, es que para tú ser apóstol, tú tienes que haber cubierto los 5 ministerios, profetas, maestros, pastores, todos los que me evangelistas. Entonces, ya si tú cubres todos esos ministerios, tú puedes ser apóstol. Si tú has fundado muchas iglesias, bueno, no te toca el título de pastor, te toca el título de apóstol. Sin embargo, muchísimos hombres de Dios han formado, han fundado cantidad grandísimas de iglesias y nunca se han puesto un título. Oigan, ni siquiera les gusta que le llamen pastores, dice, llámeme hermano. Porque yo recuerdo una vez que yo escuché en una reunión que tuve antes de ser cristiano, cuando yo caí en la trampa de la política, en una reunión de aposento. Estas reuniones donde los políticos se reúnen para planificar cómo embromar, cómo arruinar el país. Yo en un momento formé parte de esos grupos. Una palabra, le dijeron pusieron a firmar como un libro como de membresía, no sé, un disparate que estaban inventando ahí para acabar de arruinar el chin que queda de República Dominicana. Y nos pedían que pusiéramos nuestros títulos profesionales. A una mujer puso su nombre, dijeron, pero ponga ahí licenciada. Y ella dijo, no, porque los títulos dividen a los amigos. Esa palabra no se me olvida, eso hace ya, estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando del año 2008, por ahí estamos hablando. Los títulos dividen a los amigos, déjenme mi nombre solamente, dijo ahí. Y era una reunión de profesionales con el objetivo de recuperar uno de los partidos más corruptos y más criminales que ha habido en este país, pero ya, ese no es el tema. A mí no me interesa la política. En Apocalipsis 2:2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y lo has encontrado falsos. Porque ¿cómo usted prueba un apóstol? Usted no va a probar un apóstol poniéndole a hacer un milagro. Porque en Apocalipsis 16:14 dice que habrán espíritus de demonios que van a hacer milagros. El mismo Señor nos advierte que una de las principales características de esos falsos apóstoles
es que hacen señal y prodigio. Y la gente se va a quedar encantada. Ah, Simón el mago, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿por qué usted cree que le decían el mago? Porque hacía magia. No le van a decir el mago si lo que vendía era tacos de guisado en una esquina. O yaniqueque, como decimos aquí a los panes de harina en Santo Domingo. Le decían el mago porque hacía magia. También nos reporta una joven, el libro de Hechos de los Apóstoles, que tenía un espíritu de adivinación que hacía rico a sus amos. Y esas personas tenían seguidores por lo que estaban haciendo. Ahora lo que tenemos son empresarios. Más que apóstoles, tenemos empresarios. Gente con una calidad de vida maravillosa. Gente que viven, ya usted sabe. Muy pocas personas, particularmente en este país, que se digan ser apóstoles. En este país hay 2 o 3 apóstoles que se dicen ser apóstoles, viven mal. Yo no quiero decir con esto que todos los que se llaman apóstoles son unos sinvergüenzas. Yo no quiero decir eso. Ni quiero que lo entiendan así. Pero hay muchos que sí lo son y lo han demostrado públicamente, se ha demostrado que lo son. Pero la gente no ve eso. La gente no le importa. A la gente lo que ve es que esa gente mueve multitudes, que esa gente predica un mensaje poderoso, que esa gente tumban gente, que esa gente profetizan y la gente cae de rodillas dando gritos porque ay, le dio un mensaje que le tocó. Pero esa gente también violan la palabra de Dios y ahí pierden su legitimidad automáticamente. También hay apóstolas. Jesucristo no nombró una sola apóstol. No nombró una sola mujer apóstol. Pero ellos nombran apóstolas. Hay apóstolas. Y se paran y te dicen todo lo que tú quieres escuchar. Y te profetizan y toda la cosa. Y todo maravilloso. Al gusto de tu carne. Cuando tú agarras la Biblia, tú te das cuenta que lo que te predicaron, todo eso fue un disparate. Y aunque te hayan dado un mensaje poderoso, porque Dios respalda su palabra, tarde o temprano meten la pata, hasta en la misma actividad, hacen una donde se descubre. Hacen una donde se descubre. Y por ese tipo de comportamiento, mucha gente sale a la calle a blasfemar el nombre de Dios. Por ese tipo de comportamiento, mucha gente sale a la calle a blasfemar el nombre de Dios. Profetas. Esos son todos los ministerios, el ministerio de profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, también llamados videntes, eran personas que comunicaban, a través de las cuales Dios se comunicaba al pueblo de Israel. ¿Cuál era el mensaje del profeta en esos tiempos? Vuelvan a los senderos del Señor. Guarden sus leyes y sus ordenanzas. Si no te enderezas del camino que vas, tendrás las siguientes consecuencias. Y algunas veces eran mensajes ya, decretos del Señor. Por no haberme hecho caso, esto es lo que te corresponde. Básicamente, el profeta era una voz que tenía Dios para denunciar las cosas malas que estaba haciendo el pueblo. Y un llamado a que volvieran a los caminos del Señor. Si usted agarra y lee los profetas en la Biblia, se va a dar cuenta que prácticamente ese era el mensaje que predicaban. Entre Malaquías y Juan el Bautista habían 400 años de silencio. Dios no hablaba a través de los profetas. Llega Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse de sus pecados. Bautícense, vuelvan a los caminos del Señor. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Es el mensaje de los verdaderos profetas. Y el mismo Señor en Deuteronomio 13
verso 5 nos manda que tengamos cuidado con todos estos que se levantan, que son profetas y soñadores de sueños. Y te dicen que se soñaron, que Dios mandó un mensaje a través de un sueño para que viene esto, que viene aquello, que viene lo otro, para que vuelvan a los caminos del Señor. El mensaje Dios ya nos lo dejó escrito. Yo con esto no quiero decir que Dios no use personas para mandar un mensaje. Claro que sí, a todos los predicadores nos usa para mandar un mensaje. Pero el don de profecía que otorga el Espíritu Santo lo da para edificación de la congregación, del grupo. No para hacerse de dinero ni andar contándole mentiras a la gente. Ahora vivimos en la época de los soñadores. Pese a que hay una parte de la Biblia que dice: derramaré mi espíritu sobre toda criatura, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Muchas personas que no encuentran cómo justificar bíblicamente lo que están haciendo, dicen que se lo soñaron. Que Dios me dijo en un sueño que yo soy pastora. La Biblia no registra la palabra pastora por ningún lado. Que Dios me reveló en un sueño que yo soy apóstol. Y ahí viene el carajito que ni novia tiene, ni hijo tiene, y se corona apóstol. Que Dios me dijo en un sueño que yo tenía que abrir una iglesia en ese campo y me mostró el solar y yo la edifiqué. Ahí viene el hombre divorciado y recasado a asumir un rango de pastor. Lo que mucha gente que quiere seguir a Cristo con sinceridad no se da cuenta es que esas son pruebas que Dios le pone para medir su lealtad. Porque si yo no cumplo con los requisitos para un cargo ministerial, los requisitos establecidos en la Biblia, y yo tengo un sueño o una revelación que me dice: tú eres este cargo, vamos, ábreme una congregación, ponla a funcionar que yo te la voy a llenar. Yo, si tengo Biblia y soy obediente a la palabra de Dios, paro eso en alto y digo: momento, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Yo no puedo asumir algo que no es bíblico. Si es de Dios, Él me preparará para eso. Pero si no es de Dios, no lo puedo asumir. Muchas veces esas son las pruebas que Dios nos presenta para medir nuestra lealtad. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Nos dejamos arrastrar por la emoción, por el deseo, por el título, por el deseo de demostrar que somos usados por Dios. Y la verdadera señal de que Dios te usa es la obediencia a su palabra. Esa es la principal señal. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, vemos como el profeta Elías, un verdadero profeta de Dios, se enfrenta a los 400 profetas de Baal. ¿Y qué pasó? Que los profetas de Baal querían demostrar que ellos adoraban al Dios verdadero. El profeta Elías solo demostró que él sí le servía al Dios verdadero. Sin embargo, la mayoría seguía a los profetas de Baal. Sin embargo, Elías, que era el profeta del Dios verdadero, no tenía seguidores, estaba solo. ¿Por qué? Porque Elías hacía las cosas de Dios. Sin embargo, los profetas de Baal y los adoradores de Baal hacen las cosas que le agradan a Baal. Y Baal es un demonio. Yo les invito a que busquen en YouTube el audiolibro Adoradores de Baal. Adoradores de Baal, audiolibro. Para que vean lo que es un adorador de Baal y que es un Baal. Entonces ahora nos topamos con una pareja, que un guantú muy famoso, el esposo apóstol y la esposa profeta. Entonces, el apóstol fulano y la profeta fulano, pareja de esposos. Y una gran
tendencia a profetizar prosperidad, riqueza material. Estos hombres con trajes costosísimos, relojes buenísimos, zapatos carísimos, las mujeres vestidas con ropa finísima, con ropa súper cara, y le dicen a la gente que el sacrificio de Jesús en la cruz, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. O sea, Jesús, que criticó tanto el hacer tesoros en el cielo, que criticó tanto el servirle a Dios y a las riquezas, muere en la cruz para que usted sea rico y para que usted haga tesoro en la tierra. O sea, Él no criticó hacer tesoro en el cielo, Él criticó hacer tesoros en la tierra, criticó Jesucristo. No, pero esta gente dice que no, que Él murió para que nosotros hagamos tesoro en la tierra, para que nosotros seamos prósperos, que la prosperidad material es señal de bendición. Que la prosperidad material es una señal de que Dios nos respalda. Y para conseguir esa prosperidad material tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que entregar primicias, tenemos que hacer pactos y atender todas las necesidades de la congregación. Y mientras más damos, más vamos a recibir. Eso no es mentira. Cuando nosotros ofrendamos o diezmamos y lo hacemos con amor, corazón y sin imposición, recibimos. Y si además de esas cosas que no las separo una de la otra, yo, Héctor Antonio Brea, no separo una de la otra, ayudamos al prójimo, también el Señor nos bendice. Hay un refrán dominicano que dice: reparte para que nunca te falte. Si somos generosos a la medida de nuestras posibilidades con los demás, el Señor nos bendice. Eso lo ve Dios. Yo no soy de las personas, que te predican, que no, espérate, tú no puedes ayudar al prójimo si tú no has aportado primero a la iglesia. Primero a la iglesia, y si te sobra, tú le das a los otros, pero primero, no. Eso no es bíblico, por comenzar. Lo que sí es bíblico es lo que nos dice el Señor en 2 de Corintios, capítulo 9, verso del 5 en adelante. Que demos con amor, no por obligación, ni por necesidad, ni con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre, al que da contento. Al que da obligado, a Dios no le interesa. Quédese con su dinero. Porque usted lo está dando obligado, usted no lo está dando con amor. Usted lo está dando porque alguien le dijo a usted que usted tenía que hacerlo. Ahora, si el Señor le revela, porque todo es revelado, todo tiene que ponerlo Dios en el corazón de la gente. Si el Señor le revela a usted que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro, hágalo porque el Señor lo puso en su corazón. Y se lo revela a usted porque confía en que usted lo va a hacer. Pero por imposición humana, oiga, no haga nada. Porque entonces usted le está sirviendo al hombre, no a Dios. Y Dios quiere que usted le sirva a Él. No quiere que usted le sirva a los hombres. Solo que tenemos una manada de soñadores y soñadoras de sueños, que van a los púlpitos y dicen lo que se soñaron. Que es el Señor. Yo quiero ir a predicar un sueño que yo tuve. Y le abren los púlpitos a que vaya gente a predicar sueños. Gente que se ha soñado que fueron al infierno, gente que se ha soñado que fueron al cielo, gente que se han soñado que vieron a fulano en el infierno, gente que se han soñado esto, gente que se han soñado los otros, y por eso se consideran profetas de Dios. Si vamos a la Biblia, dice bien claro la posición de Dios, se lo dije, Deuteronomio 13, verso 5. Cuando se levanten profetas y soñadores de sueños, tengan cuidado. Soy yo que lo estoy probando, dice el Señor, para ver si ustedes me son fieles. También en el libro de Jeremías, el Señor habla respecto a este asunto de los soñadores, porque dice que mucha gente viene hablando en el nombre del Señor, hablando, contando sus sueños, sin embargo,
Muchas veces esa palabra que predican no tiene nada que ver con lo que el Señor está mandando a decir, ni con las ordenanzas ni las leyes del Padre. Entonces, en estos tiempos modernos, usted tiene toda esta clase de hierbas aromáticas. Miren esta palabra, Jeremías 23, verso del 28 al 32. Jeremías 23 del 28 al 32. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Entonces, cuando algo no es de provecho o cuando algo que se predica o se profetiza no viene de Dios, cuando viola lo que está escrito, no hay que ir más lejos. No hay que ir más lejos. Una violación de lo que está escrito, ahí se cayó todo de la mata. Se pueden tener la mejor de las intenciones. Usted puede tirarse de rodillas y orar 4 horas si le da la gana. Nosotros no tenemos problema con eso. Pero si después de esa oración la respuesta que usted dice que recibió de Dios va en contra de lo que establece las Escrituras, no es de Dios, caballero, no es de Dios, señora. Oh, Dios, pero Jesucristo duró 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Que usted puede estar seguro que usted no se lo ha tirado. 40 días y 40 noches. Y después que ayunó, después que se tiró esos 40 días y 40 noches, lo tentó Satanás. Entonces usted se tira 4 horas a orar. No lo puede tentar el diablo. Y ponerle en bandeja lo que usted quiere. Entonces, para eso Dios le deja la palabra. Porque cuando el diablo tienta a Jesucristo, ¿con qué Jesucristo le responde? Con la palabra. Y el diablo le devuelve con la palabra y él le devuelve con la palabra. Entonces, con la palabra fue que Jesucristo pudo soportar la tentación. Se abrazó a la palabra. Digo, él era Dios también. Jesucristo es Dios. El diablo no iba a poder con Jesucristo. Pero él se aferró a la palabra. ¿Y eso qué es? Ese mensaje que nos da el Señor Jesús en su evangelio, ese testimonio que el Señor Jesús nos deja escrito, ¿qué significa? Que cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan ese interés de Satanás de que usted viole lo que Dios establece, agárrese de la palabra. Es el mensaje, no hay otro. Los evangelistas. Evangelista es el que predica el evangelio. La persona que va, predica el evangelio. Son los predicadores los que están formados para salir a predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. En estos tiempos hay muchos evangelistas, muchos, que lo que son unos magos, son unos cirqueros, unos payasos de circo, payasos de rodeo, que van a las congregaciones, hacen su prédica y luego quieren tumbar gente a como dé lugar para demostrar que Dios lo usa. Siempre tienen un show que ponen gente a arrastrarse por el suelo, a convulsionar. Hay tipos de esos que ponen fuego para que la gente camine por arriba del fuego. Hay tipos de esos que ponen a la gente a beberse cosas. Tipos de esos que ponen a la gente a correr de un lado para otro. Que oran y tiran a la gente para el piso. Que muchas veces usan métodos hipnóticos para hacer esas cosas. Cosas que no están en la Biblia. Por ningún lado están en la Biblia. Pero ellos la usan. Cuando la Biblia nos dice
En 1 Corintios 14, verso 40. Hágase todo decentemente y en orden. Mandamiento de Dios. Hágase todo decentemente. En 1 Corintios 14 no lo lee nadie, ni lo predican. Locos estarán. Iglesia Evangélica Pentecostal no predica 1 Corintios 14. Fíjense de eso. No lo predica. Y si lo predica, no lo predica entero, porque hay un pedacito. Los últimos 5 versículos no conviene que se prediquen. Entonces, este desorden, este reguero que hacen, yo he ido con amigos y hermanos a visitar congregaciones, que cuando salimos me dicen, venga, que usted entendió lo que predicó el evangelista, porque yo no lo entendí. Porque son hasta imitadores de pastores. Imitan a algunos pastores. Y creen que porque hablan duro, porque zapatean, porque trayan, porque... eso es llenura. Eso es... No, espérese. Predique que el otro entienda. Entonces, en medio de todo este desorden que hablamos, que estamos comentando, que usted que me está escuchando y yo sabemos que es realidad, que ocurre en muchísimos sitios, quizás en más sitios de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces esa gente dice que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Que la verdadera iglesia son ellos. Nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros somos la iglesia que tiene el Espíritu Santo. En ese error están todas las denominaciones. En el mundo hay más de 3.000 denominaciones cristianas. Y toditas tienen el error de creer de que el Espíritu Santo está en cada una de ellas. Pero usted agarra la Biblia y se da cuenta que el Espíritu Santo no está en ninguna. ¿Por qué? Porque cada una está haciendo lo que le da su gana. Si el Espíritu Santo fuera el que estuviera ministrando, hubiera una sola forma de pensar, una sola forma de sentir, una sola forma de adorar, una sola forma de predicar. Y fuera el modelo bíblico, no hubiera otro. Los católicos creen que el Papa, la infalibilidad del Papa, y el Papa. El Papa es un charlatán, lo digo yo. El Papa no cumple con requisitos bíblicos para ser Papa. Y está ahí sentado, obispo de Roma. Y para allá voy ahora, pastores. Primera de Timoteo, capítulo 3, da los requisitos para ser pastor, para ser obispo. Obispo y pastor es lo mismo. El único sitio donde obispo es supervisor es en la iglesia católica. Y usted podrá decirme, no, porque obispo viene del griego, o que significa supervisor. Lo que fundaban las iglesias eran los apóstoles, y ponían a los obispos o pastores a dirigir la congregación. ¿Y qué lo simboliza? ¿Y qué lo ratifica la misma Biblia? Palabra fiel es esta: si alguno pretende ser obispo, quiere decir, o sea, dignatario, cosas por el estilo, pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo se le encuentre irreprensible, o sea, una persona que nadie puede señalar, un hombre sin tacha, un hombre, mire, único. Y esto habla en sexo masculino, no habla en sexo femenino. Yo hablo claro, esto habla en sexo masculino, no habla en sexo femenino. Pastora, eso no existe en la Biblia. Usted puede tener una iglesia donde hayan pastoras, usted se puede someter a una mujer, usted puede hacer lo que le dé su gana. Yo en eso no me meto. Yo le predico el mensaje bíblico. Usted después de ahí, usted hace lo que usted le dé su gana. Yo no me meto. Ahora, yo lo que sí le advierto es una cosa. La advertencia es para usted y para mí también. Para mí también. Si no hacemos lo que dice la Biblia, no vamos para el cielo. Esa es la advertencia. Pero es necesario que el obispo se le encuentre irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, casado una sola vez. Si enviudó y se volvió a casar, puede ser obispo, puede ser pastor. Pero, marido de una sola mujer, prudente, digno de respeto, disciplinario, hospitalario y apto para instruir, que no se excede en el vino, que no sea pendenciero sino amable,
no contencioso ni amante del dinero. Bueno, estamos feos. Que guíe bien a su familia, teniendo a sus hijos en sujeción con toda pureza. Porque si no sabe guiar bien a su propia familia, ¿cómo podrá guiar a la iglesia de Dios? ¿Quiénes son los que guían la iglesia? ¿Quiénes son los que guían la iglesia? Los evangelistas, los maestros, los profetas, los pastores. No un neófito para que no se enaltezca y caiga en juicio de Satanás. Además debe tener también buen testimonio entre los de afuera, para que no caiga en escándalo y en lazo de Satanás. O sea, si usted es pastor, usted no puede tener afuera, adentro el testimonio de siervo de Dios y en la calle el testimonio de ladronazo. Entonces, usted no puede tener... Entonces, vaya de una sola mujer, o sea, un hombre no puede ser divorciado y recasado. No puede ser pastor. No debe ser pastor. Ay, pero es que el Señor lo llamó. El Señor lo llamó. El Señor en el que él cree lo llamó. Porque el de la Biblia dice otra cosa. Entonces, ahora nos encontramos con un reguero de muchachitos. Sin novia, ni novia tienen mucho. Que montan una iglesia. Yo fui los otros días a una iglesia a anunciar un evento. Y me dice un varón que está en la puerta, esta iglesia se dividió, aquí se armó un rebú. Y esta iglesia se partió en dos pedazos. Una mujer se fue y allá al doblar de la esquina montó una iglesia. Ella es pastora, allá al doblar de la esquina, aquí se quedó otra. Una iglesia, un pueblo de Cristo, donde supuestamente se riega el Espíritu Santo en todos los cultos. Se fueron al bollo y se dividieron. Seguro la que formó la iglesia se soñó que ella es pastora. Porque eso es, todo el que no tiene con qué justificar algo antibíblico, dice que Dios se lo mostró en un sueño. Por eso es que usted se está encontrando con el reguero de evangélico enganchado a político, ahora en República Dominicana. A todito puede tener seguro que Dios se los reveló en un sueño. Ellos dejaron de ser ministros del Señor para meterse a políticos, a diputados, a senadores, a todo eso disparate. Y arriba de eso, importantes líderes evangélicos de este país salen ahí apoyando partidos políticos, apoyando candidatos. ¿Qué usted puede esperar de gente que lo sigue ahí y no lee la Biblia? Ahorita dicen a las hermanas que pueden ir a la discoteca y que pueden montar casa de citas, que eso no es nada, que ya son salvas por gracia. Yo no lo dudo que un verdugo de esos salte con una barra basada. O sea, ya han dicho de todo. Ya que han dicho de todo. Entonces Jesucristo nos dice en el libro de Juan 10:11 que hay pastores asalariados y hay pastores verdaderos. Y que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y que sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Entonces, cuando usted es una oveja del rebaño de Dios, cuando usted escucha la voz de Cristo y hace lo que Cristo le manda. Si usted no hace lo que Cristo le manda, usted no es una oveja del rebaño del Señor. Búsquese bien quién es que lo está pastoreando, porque no es Cristo que lo está pastoreando. Una oveja del rebaño del Señor conoce la voz de Cristo y sigue a Cristo. ¿Cómo conoce la voz de Cristo? A través de su palabra que está escrita en la Biblia. No hay otra. Los maestros tienen que ser hombres con experiencia de Dios. Que no haya engaño en su boca. Que estén en comunión diaria. Que hagan discípulos. Gente de Dios. Gente que guarden el evangelio. Como manda y reza la Biblia. Ahora mismo no tenemos maestros, ahora mismo tenemos adoctrinadores. Hay gente que me ha dicho a mí, el que viene a esta iglesia tiene que someterse a la doctrina de esta iglesia. No, el que viene a una iglesia tiene que someterse a la doctrina de Cristo, al evangelio de Cristo, no a la doctrina pentecostal, no a la doctrina bautista, no a la doctrina adventista, no a la doctrina testigo de Jehová, no a la doctrina católica, mucho menos a esa. Tiene que someterse al evangelio, si no, no forma parte del cuerpo de Cristo. Usted forma parte de un club religioso. Porque los Hare Krishna tienen su doctrina, los gnósticos tienen su doctrina, los nestorianos tienen su doctrina, los mitaron tienen su doctrina. Todo el mundo tiene su doctrina. Todo el mundo separado y todo el mundo jura que es la verdadera y legítima iglesia del Señor. Los católicos dicen que ellos son, que no hay otros.
que los demás son hermanos separados. Entonces, asimismo, los católicos tienen su doctrina de apariciones de santos y de vírgenes. Si eso fuera real, estuviera en la Biblia, y no está en la Biblia. Y segundo, si de verdad esas cosas son de Dios, ¿por qué nada más se le aparecen a los católicos? ¿Por qué no se me aparece a mí la Virgen? ¿Por qué no se le aparece a otros cristianos? Es tan egoísta la Virgen que se le aparece a los católicos, nada más que no se le aparece a más nadie. O es la mismita Virgen de la batalla del Santo Cerro, que se puso del lado de los españoles en vez de defender a los indígenas dominicanos. A los indígenas no eran dominicanos, eran indígenas taínos. La República Dominicana como nación no existía. A nuestros aborígenes taínos, que los españoles los vinieron a matar, les vinieron a robar, los vinieron a violarle a su mujer, a violarle a sus niñas, a matarlos, a extinguirlos. Ellos oran porque están perdiendo una batalla y según la crónica aparece la Virgen y lo defiende. A una Virgen que apoya toda la vagabundería. Entonces que se me aparezca a mí. ¿Por qué no me aparece a mí? Quiero verla. Ahora, yo lo que sí te digo a ti es una cosa. Se me puede aparecer 500 veces. Estas rodillas nada más se doblan para Jehová. No se doblan para ningún espíritu que me aparezca que no sea Jehová. El Señor, creador de lo invisible y lo visible. Porque si un espíritu que se me aparezca de verdad es de Dios, no permite que yo me le arrodille. Si no lee Apocalipsis, cuando Juan se le quiso postrar al ángel, lo que le dijo el ángel: no te postres ante mí, póstrate ante Dios. Puede aparecer quien quiera y no me le postro a Jehová. Mamá. Y como Jehová y Jesucristo son lo mismo, Padre y el Hijo son uno, estas rodillas se doblan para ellos. Y si el que se me aparece se parece al de los cuadros, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque es un demonio. Vayan aprendiendo. Y cuídense de todos estos falsos pastores que lo están mandando a ustedes a meterse a políticos y a votar por presidentes corruptos en los diferentes países, que eso es lo que andan es atrás de dinero. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Obrea, Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Y si donde tú estás no hay iglesia cristiana, mira, congrégate con Cristo abajo de una mata, junto con toda la gente que, al igual que tú, son temerosos de Dios. Te amo mucho. Lee tu Nuevo Testamento. Que tu Nuevo Testamento ya todo lo que hay te manda a hacer. Y no te preocupes, que Dios, que está viendo el sacrificio que tú estás haciendo, te recompensará en público todo lo que tú estás haciendo en privado. Te amo mucho. Amén.